Sin lugar a dudas, en esta para allá tenemos uno de los temas más locos, más desopilantes, más llamativos que no sabemos ni siquiera cómo tomar de una leyenda, una película, una fábula. A lo largo de la historia hubo gente que se burló de la Torá justamente por esta historia, porque parece algo totalmente fuera de foco, fuera de lugar, que no tiene nada que ver, algo extraño al nivel de la Torá, a la profundidad y la elevación de la Torá. ¿De qué estamos hablando? Obviamente de un burro que ve ángeles, de un burro que abre la boca y le da un discurso de moral a su dueño, ¿sí? Mientras su dueño es un profeta que, como dice la Torá, Yodea da Telión, conoce, sabe del conocimiento del Supremo. Sin embargo, el profeta no ve al ángel, el asno los ve, no solamente que los ve, sino que este burro agarra el micrófono y le dice a su dueño, a Bilam, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegás? ¿Por qué me pegaste 3 veces? ¿Qué te hice? ¿Qué pasó? Una vez algo no sale como te gusta y te pones violento, te pones mal. Y cuando leemos esto uno dice, como leyenda, como fábula, está muy lindo, está bárbaro. A los chicos les gustan estas historias, son llamativas. Ahora, ¿cómo está esto relacionado con la Torá? ¿Qué nos quiere enseñar Hashem con esto? ¿Qué le quiso enseñar a Bilam? Nosotros hoy, Besrat Hashem, vamos a ver un mensaje, o mejor dicho, 2 mensajes de toda la historia del burro, que realmente son maravillosos. Y vamos a ver que es algo realmente muy lindo, porque no es fácil encontrar la faceta positiva en toda esta historia, en toda esta para allá. Obviamente fuera de lo que es las brajot de Bilam, el resto de la historia cuesta encontrar cosas lindas. La Gemara dice que todo lo malo, todo lo feo, todo lo negativo que uno pueda decir y explicar sobre Bilam, hay que decirlo. Todo lo que se pueda contar sobre este personaje, cuya cabeza está en el cielo, pero sus pies están hundidos en lo más profundo, en la inmundicia, todo lo que uno pueda tirar de encima, hay que hacerlo. Estamos hablando de, ¿cómo decirlo?, una persona partida, esquizofrénica, o mejor dicho, podrida, creo que ese sería el mejor término, al punto de aconsejarle a un rey prostituir a todas sus mujeres con tal de poder satisfacer su propio deseo de conseguir un poco más de dinero. Estamos hablando de un tipo que tiene visiones divinas, habla con Hashem y sin embargo se comporta como el peor de los ruines, de los rufianes, alguien vil. Por lo tanto, dice la Gemara, todo lo negativo que se pueda explicar sobre Bilam hay que tirárselo encima. Pero de todas formas, como nosotros estudiamos la Torá a través de la visión del Hasidut, del Hasidismo, y somos Hasidim, queremos encontrar la faceta, como dijimos, positiva, lo bueno, lo lindo de esta historia. Y yo creo que va a ser realmente algo muy emocionante. Bueno, sin duda que Parashat Balak, esta parashá de nuestra semana, es una de las parashiot más místicas, o tal vez la más mística de la Torá. Estamos hablando de una persona que aparece, un personaje con un poder sobrenatural, puede bendecir, puede maldecir, tiene visiones de mundos ocultos, de mundos espirituales, cosas que prácticamente nosotros, o la mayoría de nosotros, no tiene. Como dijimos, por un lado es un profeta y por el otro una basura. Es una parashá que está más del lado secreto de la Torá que del lado revelado. Sin embargo, toda esta historia con Balak y con Bilam, hoy tenemos una prueba física e histórica de que ocurrió, teniendo en cuenta que es la única historia en toda la Torá en la cual Moshe y todo el pueblo de Israel no fueron testigos, no tienen idea de lo que está ocurriendo. Todo esto pasó del otro lado. Nosotros y todo Am Israel, nosotros le creemos a Moshe que esta historia es así porque Hashem le dictó la Torá a Moshe y Moshe escribió que así es. Escribí que hubo un rey, se llamaba Balak, y un profeta, Bilam, hicieron esto, lo otro. Pero nadie vio a Bilam cuando salió de su casa, cuando se ensilló a su asno y salió en el camino.
Nadie lo vio cuando estaba parado arriba de las montañas intentando maldecir al pueblo y terminó bendiciendo. Nosotros tenemos emuná, que es así porque así está escrito en la Torá, y durante más de 3330 años le creímos a Moshe y a su Torá y a Hashem que así es. Pero hace como 50 años más o menos, poco más, poco menos, se hicieron excavaciones en Bikata Yarden, ¿sí? En el valle del Jordán, en Deir Ala, ¿sí? Y ahí encontraron un santuario antiguo que tiene una inscripción en arameo que los arqueólogos estiman más o menos, tiene unos 3000 años, puede ser un poco más. Si quieren lo pueden buscar incluso en internet, en Google, pueden poner Deir Allah con doble L, y van a leer lo que está escrito ahí. Quien sea que lo haya escrito, cuenta lo que está escrito en la Torá, ¿sí? Sobre las visiones y las profecías de Bilam, sobre las profecías que tuvo al final de los tiempos, obviamente contada por alguien del otro lado. Pero es increíble que justo de esta para allá, poco convencional, vamos a decirlo así, Hashem nos dejó un testimonio arqueológico, científico, no judío, donde alguien totalmente ajeno al pueblo de Israel y a la Torá nos cuenta sobre un José, un visionario, un profeta, y sus predicciones sobre el final de los tiempos. De todas formas, con todo el misterio que hay en esta parashá, no hay dudas que la cima de la parashá es la historia del asno parlante, el burro que da discursos de moral y de ética, y uno se pregunta, ¿esto es verdad? ¿Esto ocurrió en la realidad? ¿En la práctica fue así? La historia ya la conocemos, sí. Balak entiende que este pueblo que se le acerca no se lo puede vencer con armas convencionales, ¿sí? No le puedo tirar varios misiles encima o mandarle a algunos terroristas. No funciona, por más que lo haga, no funciona. No hay ejército que lo pueda vencer, por lo tanto tiene que buscar un arma poco convencional. Los reyes más poderosos del barrio, ¿sí? Paró, Sijón, Og, todos cayeron frente al pueblo de Israel. Entonces ellos, que son un reino chiquito, seguramente tengan mucho menos posibilidades de poder enfrentar al pueblo de Israel y de ganarle. Por lo tanto, manda a buscar a algo distinto, ¿sí? Como dijimos, algo poco convencional, algo que pueda liquidar al pueblo que se acerca sin tener que salir a la guerra. Y tiene un arma así. En Midian, o mejor dicho, en Petor, un lugar que se llamaba Petor, hay un profeta, un brujo, sin un ojo, sin una pata, sí, Rengo, con todas esas descripciones y cualidades que uno se puede imaginar para describir a un personaje así. Entonces Balak dice, sí, yo lo voy a traer, él me va a maldecir al pueblo de Israel, entonces así Hashem se va a enojar con ese pueblo, y cuando se enoje con ellos, se terminó, Hashem solo, directo los liquida. Hashem le dice a Bilam, no vayas. Bilam le dice, pero yo quiero ir. No vayas. Pero yo quiero ir. Sí, acá nos podemos preguntar quién era el animal, ¿no? Quién era la mula, más terco que una mula. Yo quiero ir. Hashem le dice que no, él dice que sí. ¿Qué le dice Hashem al final? ¿Querés ir? Anda. Yo intenté salvarte, pero si insistís, anda. Y Bilam sale con su asno. Sale desde Midian, se va para Moab, pero en el camino, por algún motivo que, si no conocemos la historia, no sabemos por qué, cuando el asno va por el campo, de repente se desvía del camino y Bilam se enoja y le pega. Entonces el burro se mete en un camino donde hay dos paredes a los costados y por algún motivo que no conocemos, el burro se tira contra una de las paredes y le aprieta la pierna a Bilam, ¿sí? Sobre que tenía una sola, le aprieta la otra. Bilam obviamente se súper enoja, le pega de vuelta a el asno. No pasa mucho tiempo. De repente el asno deja de caminar y se echa al suelo, se acuesta. Bilam, totalmente enfurecido, le empieza a pegar con su vara. Entonces, después de 3 veces que golpeó a su asno, el burro abre la boca. Algo que no. Y le dice, ¿por qué me pegaste 3 veces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice? ¿Te pusiste violento? ¿Estás enojado? ¿Qué tenés hoy?
¿Alguna vez te dice algo así? Hace años que te sirvo, hace años que estás conmigo, jamás pasó una cosa así, porque relájate un poco, amigo. En ese momento se abren los ojos de Bilam y ve a un ángel con una espada en la mano que no nos deja pasar. Sí, ahí Bilam se dio cuenta que el asno veía lo que él no, el burro veía lo que él no veía. Él, el gran profeta que, como dijimos, Yodea Bagat Elión, conoce el conocimiento del Altísimo, que la gente se escucha, se junta para escucharlo, sus prédicas, sus predicciones, sus profecías, no puede ver lo que ve un burro. ¿Y cómo termina este episodio? De una manera que nos hace preguntar, ¿para qué nos juntamos? ¿Para qué fuimos al templo a escuchar la lectura de la Torá? ¿Para qué estamos estudiando toda esta cuestión? El ángel, ¿qué le dice? Anda con ellos, anda, pero vas a decir solamente lo que yo te diga. Entonces, sí nos preguntamos, ¿para qué toda esta historia? ¿Para qué Hashem desarma la naturaleza y hace todo este teatro? Sí, perdón, ¿no? Pero por decirlo de alguna forma, todo este trato con un asno, para decirle a Bilam que vaya con los ministros de Balak. Hashem ya le dijo antes que vaya. Cuando Bilam estaba en su casa y vinieron a buscarlo la primera vez y la segunda vez, en la segunda Hashem le dijo, bueno, anda, ¿querés ir? Anda. Hashem se lo dijo. ¿Para qué viene ahora el ángel? Si no hacía falta que venga un ángel del cielo para decirle algo que Hashem ya le dijo antes. O sea, viene un ángel del cielo, se para frente al asno, el asno ve lo que no ve Bilam, el asno habla, y al final de toda la historia, ¿cuál es? Que el ángel le dice, bueno, si querés ir, anda. ¿Se entiende? No tiene sentido. Por otro lado, tenemos que preguntar, ¿realmente ocurrió todo esto? Sí, un burro que ve ángeles, un burro que habla. Él, el gran profeta, como dice la Guemará, del nivel de Moshe. Tenía el nivel de Moshe. Está escrito en la Torá. Es más, él sabía cosas que Moshe no sabía. Yodea Da'at Elión, justamente, que sabe, que conoce el conocimiento del Altísimo, Moshe no tenía ese nivel de conocimiento. Está escrito en la Torá, Velokam Naví Israel, od que Moshe no se levantó otro profeta en el pueblo de Israel como Moshe. Dicen los sabios, en el pueblo de Israel no hubo otro, pero entre los Goim sí, Bilam. Entonces, él no vio al ángel, pero el burro sí. Tendríamos que decir que se ve que este asno fue a la mikve a la mañana temprano y se puso a estudiar Kabbalah antes de ponerse a hacer tefilá. Agarró el libro del Zohar, estudió Kabbalah para saber cómo se ve un ángel, cómo hablar. Hizo tefilá con Kabbalah. Entonces, tenemos dos preguntas en esta para allá. Primero, ¿cuál es el objetivo general de toda esta historia? De que un ángel bajó del cielo y no dijo nada que no sepamos de antes. Y segundo, si todo esto ocurrió en la realidad, si realmente fue así. Vamos a leer algunos psukim de esta historia, ¿sí? Para entrar en calor. Bamidbar capítulo 22, psukim, empezamos del 23 en adelante. Batere aton et malach Adonai nitzav balderech v'jarbo shelofa beyado bateta aton min haderech batelech basade. Y vio el asno al ángel de Dios parado en el camino, sí, parado firme en el camino, v'jarbo shelofa beyado, con su espada desenvainada en su mano. Bateta aton min haderech, se desvió el asno del camino. Batelech basade, y se fue, sí, por el campo. Vayach Bilam et atom leatutah hadarech, y agarró Bilam y golpeó a su asno para hacerlo volver al camino. Entonces el ángel se paró en otro lado donde había dos paredes, una de cada lado. El burro vio de vuelta el asno, vio otra vez el ángel de Hashem. Batilachetz el Akir, y se aplastó, ¿sí? Se aplastó contra la pared. Batilhatz et reget Bilam el Akir, Vayosef le acotá. Le aplastó la pierna contra la pared y Bilam le pegó de vuelta. Vayosef malach Adonai abor, de vuelta aumentó el ángel de Hashem
de ponerse en el camino. Y se puso en un lugar angosto donde no hay posibilidades de irse, desviarse ni a derecha ni a izquierda. Batere a Atonet Malach Adonai, Batirbatz Tajat Bilam, cuando vio el ángel, cuando vio el burro de vuelta al ángel, el burro se echó, se tiró al piso. Baihar Af Bilam, se enfureció Bilam, Bayajeta Atom Bamakel, y le empezó a pegar con la vara. Pasuk 28, Baiftach Adonai et Pia Atom, Dios le abrió la boca al asno. Batomer de Bilam, me así te le jaque y quitan y se los regalim. Y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué me pegás? ¿Por qué me pegaste 3 veces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice? Me así te le jaque, ¿qué te hice? ¿Por qué me pegaste 3 veces? Unos psukim más adelante, Bayomer Malach Adonai el Bilam, y le dice el ángel de Dios a Bilam, Lech ima anashim, ve con los hombres. Ve efes eta davar ayer daver eleja otote daver, pero solamente vas a decir lo que yo te diga. Vayelech Bilam imsare Balak, y fue Bilam con los ministros de Balak. ¿No? ¿Y cuál es la novedad? Si leemos los psukim anteriores a esto, como dijimos, cuando Bilam todavía está en su casa, ya sabemos que Hashem le dijo que vaya. A todos nos gustan los milagros, no hay ninguna duda, ¿sí? Todos queremos un milagro en nuestras vidas, pero los milagros no se compran en el super, no vienen en bolsita, porque Hashem ama la naturaleza que Él creó. Son las reglas que Él puso. Y Hashem creó el mundo para que nosotros hagamos milagros, no Él. Hashem ya hizo milagros, ya creó el mundo, ya hizo lo que tenía que hacer, no le faltan milagros. Ahora es nuestro turno de crear nuestro mundo, de hacer de nuestro mundo el lugar mejor, de conquistar nuestra propia tierra de Israel, de traer a nuestro Mashiach. El Ran dice que la naturaleza es tan preciada para Hashem que Hashem no la va a alterar solo en casos muy excepcionales de gran necesidad. A tal punto es algo tan preciado para Hashem, la naturaleza, que cuando tiene que hacer un milagro, Hashem lo hace de manera oculta. Es decir, Hashem tapa el milagro como con 1000 capas para que no parezca un milagro. Tenemos el ejemplo de la mujer Shunamita que fue con Eliyá, ¿sí? Porque tenía deudas, que el marido falleció, quedó con deudas, y sabemos la historia, le dijo, ¿qué tenés en tu casa? Le dijo un poco de aceite, y él le dijo, andá, llevá, buscá de todos los vecinos, pedile que te presten cántaros, que te presten vasijas, llénalas con el aceite. Tranquilamente, ¿sí? Si el milagro es que el aceite se reproduzca tranquilamente, podría haberle dicho, poné un puestito en la calle con tu botella de aceite, empezá a llenar aceite a todo el que pasa, y vas a ganar la plata que necesitas. Pero no, le dijo, buscá todos los recipientes que puedas y cerrá la puerta de tu casa. El milagro es para adentro, ¿sí? Y después vende el aceite. No hace falta que todo el mundo se entere. Un milagro encubierto. Acá Hashem hace toda una puesta en escena en la cual Hashem rompe todas las reglas. Las propias reglas que él puso en la naturaleza. Hashem las rompe. El animal ve lo que la persona no ve. El animal habla y el profeta se queda callado. Entonces, ¿para qué todo este encuentro místico con el ángel? ¿Y para qué toda esta cuestión del burro que habla, un asno que habla? ¿Cuál es el gran mensaje? Hay varios jajamim que opinan que esta historia no ocurrió en la realidad, que no fue algo práctico, sino que fue una pesadilla de Bilam, una especie de visión. Sí, Bilam sabe que está actuando en contra de la voluntad divina. Él le dijo que no vaya. Y él dijo, yo sí quiero ir. Entonces, ¿qué pasa con la persona que está yendo a hacer algo que le dijeron que no haga? Así pensemos en nosotros. Cuando te dijeron no hagas algo y uno va y hace igual, la persona se llena de miedo, se llena de dudas. ¿Sí? Uno está partido. Uno quiere, pero sabe que no debe. Por un lado, Bilam quiere ir, llenarse de plata, ganar todo lo que pueda, honores. Y por el otro lado sabe que se va a arrepentir, sabe que está yendo en contra de la voluntad de Hashem. Entonces, cuando Bilam se va a dormir por las noches, ¿sí? Sueña, por decirlo así, tiene una visión que se viene abajo, tan abajo en su nivel espiritual, que incluso el asno que tiene ahí metido en el garage es mejor que él. Puede ver cosas que él no ve, y el propio asno le da lecciones de vida. Entonces, según esta opinión, no fue algo real, no fue algo que ocurrió en la realidad, porque no tiene ningún sentido, ¿cómo decirlo?, práctico, más que darle un mensaje a Bilam.
que Hashem parta el mar o que tire pan del cielo, tiene un propósito. Hay que salvar al pueblo, hay millones de personas que tienen que comer, no hay de dónde darle comida. Ok, se entiende. Pero abrirle la boca a un burro, mandar un ángel del cielo para que diga algo que Hashem ya dijo, sí, aparentemente sería como que parecería, como que no salió nada de todo esto. A ver, una explicación muy original, pero no es la explicación simple. En la Torá, como uno lee la historia, se entiende que esto sí ocurrió, pasó en la realidad, y Rashi trae sobre lo que le dijo el ángel a Bilam cuando estaba ahí en el camino, que si no fuera porque el burro, el asno, se corrió del camino, ahora él estaría muerto. Vamos a leer el Rashi del libro de Bamidbar, capítulo 22, pasuk 33, Beotá Ehayeti, y a ella lo hubiese dejado viva. A ella lo hubiese dejado viva. ¿Qué significa lo hubiese dejado viva? Está vivo el burro, ¿no? Pero ahora, así dice Rashi nos dice qué sería lo que está diciendo el ángel. Pero ahora, porque el asna habló, sí tenemos que saber que en hebreo, atón es asna, es femenino. Si no es asno, es asna. Pero ahora, porque el asna habló y te amonestó, pero tú no pudiste aguantar su amonestación, la he matado. Sí, ¿por qué el ángel mató a la asna? Porque Bilam no pudo aguantar la amonestación del burro. No tuvo que responderle. ¿Y qué problema hay? Por eso hay que matarlo. Para que la gente no diga, esta es el asna que hizo callar a Bilam con su amonestación y él no pudo responderle. Pues el omnipresente cuida de la dignidad de los seres humanos. Así trae Rashi. Rashi continúa, pero con esto nos alcanza. Es decir, el ángel mató a la asna porque cuida del honor de la persona, incluso de alguien como Bilam. Por lo tanto, vemos que Rashi toma esta historia con toda la seriedad de una historia real, no de una pesadilla, no de una visión. Ahora, antes de meternos en la explicación, vamos a contar un poco de quién se trata cuando hablamos de la asna, del asno, ¿sí? de este burro. ¿Quién es? ¿De dónde salió? Está escrito en Pirkei Avot, capítulo 5, leímos hace poquito. Azarel Devarim Nibreu Be'erev Shabbat Ben Hashemayot. 10 cosas se crearon en la víspera de Shabbat, en el crepúsculo. Be'eluem, y estas son Pi Aretz, Pi Abeer, Pi Atón, la boca de la tierra, la boca del pozo, la boca del asno, y la Mishnah nombra un par de cosas más, Akeshet, Beamán, las Lujot, ¿sí? el arcoíris, el man, las Lujot, entre otras. Es decir, que un segundo antes de crear el primer Shabbat de la historia, Hashem, que aprovecha hasta el último segundo, hasta el último instante para hacer cosas, creó las últimas cosas de la creación, las primeras 3 cosas de esta lista, ¿cuáles son? 3 bocas, la boca de la tierra, la boca del pozo y la boca del asno, que son justamente las 3 bocas que venimos viendo en las últimas 3 parashiot, ¿sí? En Jucat, de la semana pasada, y en la semana anterior estuvimos con Korah, Jucat y Balak. Tenemos las 3 bocas. En Korah, la boca de la tierra se tragó a Korah con toda su gente. En Jucat tenemos la boca del pozo, que Am Israel hizo una canción, Ali Ver, sube pozo, asciende pozo. Y aquí tenemos en esta para allá la boca del asno. Por lo tanto, si la boca del asno fue creada unos segundos antes del primer Shabbat de la historia, entendemos que hay algo grande acá. No es un burro cualquiera. Estamos hablando que este asno en algún punto es parte de algún principio básico en nuestra fe. Todos sabemos que antes de Shabbat nadie está haciendo pavadas. Uno está haciendo realmente lo necesario, lo más importante, para estar preparado y que cuando llegue Shabbat, Baruch Hashem, descansar, relajarse. Entonces, si Hashem, un segundo antes de Shabbat, antes del descanso, está corriendo y está haciendo cosas, está creando la boca del asno, que está en el mismo nivel que las Lujot. Los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos, se crearon en el mismo instante que la boca del asno. Entonces, no estamos hablando de un burro cualquiera, ni de una pesadilla o de una visión. Ahora,
Pregunta, ¿cuándo el asno habló con Bilam? ¿Cuándo fue esto? Esto ocurrió en el año 2488 de la creación del mundo. ¿Sí? El pueblo de Israel salió de Egipto en el año 2448. Pasaron 40 años, toda esta historia con Bilam y con Balak es previo a la entrada de Israel. El pueblo de Israel estaba en la puerta de la entrada, ¿sí? En la puerta de entrada de la tierra de Israel. Esto fue ahí. Entonces, pasaron 40 años desde que salieron de Egipto, estamos hablando del año 2488. Entonces, perdón, ¿sí? Tenemos que decir que este burro, esta asna, tenía 2500 años cuando habló con Bilam. Un burro que tenía 2500 años. ¿Qué significa? Que la boca del asno fue creado en la víspera de Shabbat. La boca, se creó la boca sola, el cuerpo, la cabeza del animal, no, la boca. Entonces la mayoría de los sabios opinan que no se refiere a la creación del animal en sí, sino a la capacidad de habla que iba a tener el animal en el momento en que llegue esta historia con Bilam, cuando sea necesario. Así como Hashem puso una condición con el mar en el día de la creación, Hashem puso la condición al mar que cuando Israel tenga que pasar, el mar se iba a partir. O que al sol le puso la condición que el día 3 de Tamuz, cuando Yoshua le diga, sol, quédate quieto, el sol se quede parado en su lugar. Pero hay un midrash que nos cuenta de los descendientes de esta asna, ¿sí? De los hijos. Y dice que esta asna tenía genes de eternidad. ¿Qué quiere decir? Esta asna tuvo un hijo, un burrito macho, y este burro, dicen los jajamim, vive hasta el día de hoy. Tiene 3700 años este burro. ¿Por qué? Porque el midrash nos dice que está escrito que Abraham, cuando fue a hacer la Keidat Yitzhak, agarró las ramas, agarró las cosas y ensilló su burro. ¿Sí? Vaya Jaboshet Jamoró, ensilló su burro. Mucho más adelante la Torá nos cuenta que Moshe vuelve a Egipto, cuando planea volver a Egipto y se prepara para volver a Egipto, puso, dice la Torá, a su esposa con sus hijos los puso ¿dónde? Arriba del burro, arriba de un burro. Y no solamente eso, sino que la Torá, los Jajamim, los Levim nos dicen que nuestro rey, nuestro justo y rey Mashiach Tzidkeinu, cuando llegue, ¿cómo va a llegar? ¿En qué va a venir? Ani berrojeb al jamor, como un pobre cabalgando sobre un burro. Y dice el Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer, este burro es el mismo en las tres historias. En las tres ocasiones es el mismo burro, es el hijo de la asna que se creó en la víspera de Shabbat. Sí, es una familia con vida, con larga vida. Obviamente que esto se puede entender como una gadá, ¿sí? Como una fábula, como una leyenda, una parábola que busca dejar un mensaje, y no como algo que ocurre en la práctica, ¿sí? Si tenemos un burro de 3700 años, una barbita blanca hermosa debe tener, pero ahora también podemos encontrar el punto real en esta historia. El punto real de que realmente todo esto, mamá asna e hijo burrito, tienen una vida eterna. La semana pasada hablamos del ave fénix, del hol en hebreo, y explicamos lo que dicen los jajamim, por qué el fénix vive eternamente. ¿Por qué? Porque no comió el árbol del conocimiento. Ok, todos nosotros tenemos nuestro día, a todos nos va a llegar nuestro día de partir. ¿Por qué? Por culpa de el pecado de Adán y Javá, que comieron del árbol que Hashem dijo que no. ¿Sí? Está escrito en la Torá, Bereshit, capítulo 2, pasuk 17, y del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo tojal mimenu, no comerás de él, porque el día que comas de él, morirás. Es decir, que si Adán y Javá no comían del árbol, seguramente hoy estarían acá con nosotros, sentados en el shiur, dando el shiur. Ellos estarían dando el shiur, no nosotros. Así está escrito en la Torá, de Barim 4:4. Beatem ad debekim badonai Elohim haim kulechem hayom. Beatem, y ustedes, ad debekim, están apegados a Dios, vuestro Dios. Haim kulechem hayom. Por eso todos ustedes están vivos hoy. El que está pegado a Hashem tiene vida eterna.
La creación humana es algo que dura un tiempo. Dura un tiempo, ¿sí? Puede durar mucho, pero en algún momento se termina. La creación de Hashem es eterna. Ahora, tenemos una pregunta muy simple. Si los que comieron del árbol del conocimiento fueron Adán y Javá, ¿por qué los animales también se mueren? Los animales también son una creación de Hashem, ¿no? Si son una creación de Hashem, los animales tienen que ser eternos. ¿Qué culpa tiene la vaca y el caballo de que Adán y Javá comieron del árbol? Sí, la pena cayó sobre la raza humana, no sobre los animales. ¿Por qué se mueren los animales? ¿Por qué mi perrito, mi gatito, mi loro, mi canario se tiene que morir por culpa de que Adán y Javá hicieron lo que no tenían que hacer? Dice la Torá, muy interesante, la respuesta es muy interesante. Está escrito en la Torá, literal, no estamos hablando de nada raro. ¿Sí? Bereshit 3, 6, capítulo 3 de Bereshit, pasuk 6. Batere Aisha quitó a Etz le Mahal y vio a la mujer que era muy bueno el árbol para comer, vejitaba ula enaim, y que el árbol era deseoso a los ojos, benehmada Etz le askil, y que era muy agradable el árbol para cobrar conocimiento. Batikah mi prió batojal, tomó de su fruta y comió. Batitem gamle ishah aimah bayojal, y le dio a su esposo con ella y comió. ¿Sí? Batitem gamle ishah, y le dio también a su esposo con ella y comió. No sé si se dieron cuenta o prestaron atención, hay algo muy raro y muy llamativo en este pasuk. Muy raro. ¿Qué significa Gam Leishah? Le dio también a su marido. ¿Qué es también a su marido? ¿Qué significa también? ¿Sí? En español, no, ni siquiera vayamos en hebreo. El pasuk tendría que decir, el pasuk en hebreo tendría que decir, Batiten Leishah Aimah Bayojal, y le dio a su marido que estaba con ella y comió. Sin el gam, sin el también. Y le dio también a su marido. ¿Qué significa también a su marido? Cuando en español, cuando yo digo también, estoy sumando algo. Estoy hablando de una cosa y estoy metiendo algo más. Dice Rashi, gam, ¿qué significa gam? También, le rabot vehema vejaya. ¿Qué significa también? Viene a aumentar a los animales y a las bestias. Y el Midrash dice, of, también a las aves. Es decir, Batiten Gam Leisha le dio también a su marido. ¿Cuándo le dio a su marido? Después de que le dio de comer a todos los animales, a todas las bestias y a todas las aves que estaban ahí. También a su marido. Ella comió, repartió y también le dio a su marido. Está escrito en la Torá. Está escrito en la Torá. Pero hubo alguien que no estaba ahí. Hubo un ave, el jol, el fénix, no estaba ahí. ¿Por qué? No tenemos idea. Habrá estado paseando, durmiendo, hibernando. Algo estaba haciendo, pero no estaba cuando se hizo la repartija. No le llegó la porción de árbol de fruto prohibido. Por cuanto que no comió, la muerte no cayó sobre ella y este ave vive para siempre. Perfecto, hermoso esta explicación. Entonces ahora vamos a entender lo que nos interesa a nosotros, nuestra historia con el burro, con el asno, la asna. ¿Cuándo pasó toda la historia del árbol del conocimiento? ¿Cuándo fue? El viernes al mediodía. Fue todo el mismo día que Adán y Javá fueron creados. Todo ocurrió el mismo día. Fueron creados, comieron, pecaron, todo el mismo día. ¿Cuándo fue que comieron? El viernes al mediodía. Ellos fueron creados a la mañana, pasaron 3 horas y comieron lo que no tenían que comer. Ahora, si esto fue el viernes a la mañana, ¿qué leímos recién en Pirkei Avot? ¿Cuándo fue creado el asno? Erev Shabbat, la víspera de Shabbat en el crepúsculo, es decir, el viernes, cuando estaba cayendo el atardecer, casi anocheciendo. Por lo tanto, tenemos otro animal acá, que no estuvo en el momento en el que se comió del árbol del conocimiento. ¿Quién es este animal? El asno, la asna. Es decir, la asna no está dentro del decreto de muerte por el árbol del conocimiento. No cayó sobre ellos. Así que esperamos que si este burro, su hijo, sí, el hijo de la asna, está vivo el día de hoy y tiene 3700 años, esperamos que se revele con su jinete Mashiach Tzidkeinu ya, hoy, en nuestros días. Ahora, todo esto que dijimos solamente para saber de quién estamos hablando cuando nos referimos a la asna.
Es decir, que hablara no era el único milagro. No fue, eh, pero ¿para qué hacía falta que hable? ¿Qué sumó esta cuestión del burro parlante y que ve ángeles? La primera explicación que vamos a ver es realmente hermosa, para tenerla en cuenta con todos, con los que nos rodean y con nosotros mismos, pero lo vamos a entender mejor primero con una historia que contó el Rebbe de Vishnitz, Rabí Israel Hager, sobre el Rebbe de Lubavitch. Hace muchos años en su Beta Knesset, el Rebbe de Vishnitz contó, sí, estaban hablando de la historia de Yosef y llegaron a la palabra Baimahen, que Yosef se rehusó a tener algo con la esposa de Potifar. Y el Rebbe de Vishnitz dice, sepan que este cuento de la Torá no es una historia pasada, también en nuestros días hay historias así. Y empezó a contar una historia que él escuchó directo de la boca del propio protagonista de la historia. Cuando el Rebbe de Vishnitz era joven, ¿sí? Estuvo en Los Ángeles por algún motivo y se hospedó en la casa de un yehudí de una muy buena posición económica. Cuando están en la mesa de Shabbat, charlando, haciendo lejaim, cantando, ¿sí? Palabras de Torah, el Rabbi Israel Hager, que en ese momento no era todavía el Rebbe de Vishnitz, dice que quiere viajar a Nueva York para ver al Lubavitcher Rebbe, para encontrarse con el Rebbe de Lubavitch. Este hombre, el dueño de casa, le dice que él tiene contacto con Lubavitch, que conoce un poco, y de repente le dice, pero ¿sabe qué? Hay que tener cuidado. Porque el Rebbe ve tus acciones y tus pensamientos desde la otra punta del mundo. El Rab Hager, totalmente sorprendido, le pregunta, le dice, perdón, pero usted no es un Hasid de Chabad, aunque tenga cercanía, no es un... ¿Por qué dice una cosa así? El hombre quiso zafar, no quiso contarlo a la historia, ¿sí? Se quiso escabullir, pero no le quedó otra. Sabe, con un Hasid no se puede, Hasid no afloja. No le quedó otra que contarle y le dijo así. Hace algunos años estuve internado en California en un hospital que es un hospital especial para Yehudim, un sanatorio especial para Yehudim. Había una enfermera afroamericana que fue la que lo cuidó. Se ve que este hombre estuvo bastante tiempo internado, por lo que se creó una relación con esta enfermera. Como el sanatorio estaba muy lejos de la casa de él, la esposa de él venía una vez por semana o cada 2 semanas a visitarlo porque no podía dejar el trabajo, tenía que atender a los chicos. Y llegando al final de la internación, este hombre con la enfermera decidieron que se iban a escapar juntos, que el día que a él le den el alta se escapaban juntos, por cuanto que él tiene mucho dinero, no tiene problema de empezar una vida nueva, así arrancar en alguna otra parte del planeta. Los dos eran casados, dinero no falta, así que no hay ningún problema. Un día viernes, sí, a este hombre lo liberaban el lunes. El viernes previo a que lo liberen del sanatorio, viene una enfermera y le dice, alguien lo busca, tiene una llamada telefónica. Dice, ¿a mí? Sí, a usted. Cuando atiende el teléfono, del otro lado de la línea estaba el secretario del Rebbe, el Rab Jodakov. Y le dice, Baruch Hashem, llevo toda la mañana buscándolo, un día viernes, llevo toda la mañana buscándote por todos los sanatorios de la zona. El Rebbe quiere que abandone urgentemente el sanatorio, se suba al auto y se vaya para su casa. Perdón, ¿y usted quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué Rebbe? ¿De quién está hablando? ¿Qué se supone que... ¿A dónde me voy a ir? Estoy internado, yo no decido cuándo me voy. Hoy es viernes, estoy muy lejísimo de mi casa. Incluso que me suba al auto con todos los embotellamientos que hay en el camino, no voy a llegar antes de Shabbat. ¿No? ¿De qué me habla? El secretario del Rebbe le contesta, no se quiera pasar de listo. Usted ve que lo encontré. Salga de la cama, vaya a su auto y váyase a su casa. Viaje directo a su casa. Este hombre le colgó el teléfono totalmente enojado, se volvió a su cama, se acostó, pero estaba encrespado, estaba nervioso, incómodo, con miedo. Alguien lo encontró, alguien sabe. Hay alguien en la otra punta del país que él no sabe quién es, pero esa persona sí sabe quién es él y que sabe cuál es su situación y qué es lo que está pensando.
ese miedo, esa reverencia, esa sensación. Sí, lo sacó de la cama, lo hizo subir a su auto y viajar hasta su casa y llegó pocos minutos antes de que empiece Shabbat. Sí, cuando la persona sale de la tentación, se le abren los ojos. De repente, ve a su esposa, a los chicos, la mesa de Shabbat, ¿sí? El aroma, a su esposa como una reina vestida, a los chicos. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué pensaba yo que iba a hacer? Se le abrieron los ojos. Dice el Rebbe algo que trae Rashi de manera explícita. ¿Cuál es la historia con el asno? ¿Qué tiene toda esta historia con este burro tan especial? Desde que la Torá empieza a contar la historia con la asna, con esta asna, el nombre divino de Hashem cambia. Sí, cambia el término con el cual conocemos a Dios en la historia. Desde que empieza la parashá de Balak, siempre el nombre de Dios es Elohim. Elohim. Excepto cuando el propio Bil'am es el que habla y dice, yo voy a hablar con Dios, ¿sí? Voy a esperar que Dios me conteste. Ahí siempre él utiliza el término Abaye, ¿sí? Usa el nombre de Dios. Pero en el relato de la Torá, cuando no hay diálogo en el relato, siempre es Elohim. Y como sabemos, Elohim significa juicio, Geburá, ¿sí? Juicio estricto. Es como si Hashem estuviese enojado. Ahora, cuando empieza la historia con el asno, el término cambia. El nombre divino de Hashem cambia. ¿Cómo empieza? Capítulo 22, Pasuk 22, libro de Bamidbar, 22. Dice el Pasuk, Va'ihar af Elohim kiolech u, y se enojó Elohim kiolech u, porque él iba con los ministros de Balak. Va'itiatzev malach Adonai baderech le Satán lo. Y se puso firme un ángel de Hashem en el camino, le Satán lo, y se le puso como Satán para él. Y él iba montado sobre su asna y los dos muchachos que iban con él. Desde este momento, 12 veces en toda la historia con el asno, durante 14 psukim, Hashem es llamado Adaye, ¿sí? El nombre sagrado de 4 letras. Vemos en este mismo pasuk, que este pasuk es el pasuk conector, que empieza con el nombre divino Elohim y termina con el nombre Hashem, Adaye, de 4 letras. ¿Por qué este cambio? Como dijimos muy bien recién, ¿sí? Como sabemos, el nombre Elohim es nombre de din, de juicio, geburá, severidad, enojo. A veces Hashem se viste de juez y sale a hacer juicio y justicia. Pero otras, Hashem es Abaye, Midata Rahamim, es decir, la cualidad de la misericordia, Gesed, la bondad, amor. Hashem es papá. Hashem es papá. Un papá se llena de misericordia cuando ve que su hijo pierde el rumbo y comete errores y no sabe cómo volver. Dice el Rebbe, inspirado en Rashi, Hashem hace milagros tan revelados porque la cualidad de la misericordia divina erupciona, porque Hashem intenta, como sea, frenar a Bilam antes de que sea tarde. Esta explicación es hermosa. Bilam peca, Bilam es despreciable, Bilam es bajo, le gusta la plata, el oro, las pasiones, los vicios. Recibió el don más grande y lo utiliza para el mal. Pero es un hijo. Es el hijo de Hashem. Sí, es increíble, una persona puede ser profeta y tener revelación divina y sin embargo como persona puede ser un Bilam. Algo para pensar. Él es la obra de sus manos. Fue creado a imagen y semejanza divina, con los regalos y las capacidades que Hashem le dio. Y Hashem ve que Bilam, por el deseo de honores y de dinero y de lo que sea, la pasión, ¿sí? todo
toda esa porquería interna que tiene, está dispuesto a perderlo todo. Por lo tanto, Hashem sacude la creación, hace milagros increíbles, cosas impensadas, le da ojos espirituales a un asno, hace que un burro hable, manda ángeles desde el cielo, lo que sea, tal vez haya algo que lo frene, tal vez haya algo que frene a Bilam de cometer la locura que está por cometer. Entonces, ¿por qué Hashem hizo todos estos milagros? Muy simple, porque un padre hace lo que sea, con tal de salvar a un hijo. Por eso, el que actúa ahora, a partir de ahora el que actúa es Abaye, es papá, no es Elohim, no el juez. Y no importa cuán lejos haya caído un hijo, cuánto se haya alejado, un padre no quiere que su hijo siga cayendo. Por eso Hashem modifica las leyes de la naturaleza, se olvida de todas las reglas que él mismo puso, de que hay que tapar los milagros, de que hay que hacer así, y los hace de manera abierta, revelada. Tal vez Bilam se arrepienta, tal vez Bilam se despierte de su locura y vuelva en sí. Y todo esto lo tenemos que traer para nosotros. Hashem nos creó a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es su hijo. Y papá no puede ver que un hijo se aleja, que un hijo se pierde por algún deseo descontrolado, por una locura de un momento. Por lo tanto, su cualidad de bondad, de misericordia, de amor explota y empieza a alterar las reglas de la creación con tal de salvarnos de la caída. ¿Cuántas señales cuántas señales Hashem nos manda a cada uno de nosotros? Y nosotros, como Bilam, ¿sí? Como dijimos, terco, como una mula, como Bilam, no le prestamos atención, seguimos por nuestro camino como si nada, no solamente como si nada, sino creyendo que estamos haciendo lo correcto, que hay que ir por acá. Si vemos que un burro nos empieza a hablar y nos empieza a dar lecciones de vida, tal vez, en lugar de empezar a darle con la vara, tenemos que pensar que tal vez Hashem nos quiere dar un mensaje, tal vez Hashem nos quiere salvar de algún error que estamos por cometer. Entonces, primera explicación a la historia del asno, simplemente el grito de papá pidiéndole a Bilam que no cometa el error, que no cometa la locura. Dentro del enojo, Vayihar Af, Elohim, se enojó Elohim. Dentro del enojo, la muestra de amor más grande, Malach Hashem, el ángel de Hashem. Leo el Rashi nada más para cerrar un poquito con este punto. Le Satán lo, el ángel de Hashem salió como Satán para él. ¿Qué significa como para Satán? Dice Rashi, Malach Shel Rahamim Maya, un ángel de misericordia era. ¿Cómo ángel de misericordia? Dice Satán, sí, Satán, Satanás, tremendo, el Satán, malo, malvado. ¿De dónde dice Rashi un ángel de misericordia? ¿Cómo llegó del Satán a un ángel de misericordia? Para Bilam, en su maldad, en su locura, el ángel que lo quiere interrumpir para no cometer la locura y no cometer la maldad, es como el Satán. Si él quiere ir por su camino y hay alguien que se lo interrumpe, alguien que no lo deja, ese es el Satán para él. Pero no es un Satán. Para él es el Satán. Pero Rashi nos dice, la realidad cuál es, no es un Satán, es un ángel de misericordia, está intentando frenarte de que no cometas la locura. Y este ángel lo que estaba intentando era retenerlo de pecar para que no peque y no se pierda. Si estamos por ir a hacer algo y las cosas no funcionan, las cosas no fluyen, no se mueve, no camina, hay que prestar atención a las señales. Si ocurre un milagro revelado tan grande, si nos ocurre un milagro revelado tan grande como esto, hay dos opciones por qué puede ocurrir.
La primera, porque realmente sos merecedor de un gran milagro así. Yo no me veo en esta categoría. Y la segunda, porque Hashem está realmente enojado. Vaijar af Elohim. Está enojado Elohim. Pero Hashem está jugando sus últimas cartas para salvarte antes de que caigas. Antes de que todo se vaya por la borda. Si esta explicación no es maravillosa, no es de una dulzura, de un amor increíble, ¿qué es? Ahora, incluso con esta grandiosidad de explicación, sigue siendo una explicación general que no nos contesta, no nos responde, no nos aclara por qué justo la señal tuvo que ser justo a través de la asna, del burro este. Que justo el asno tenga que hablar. ¿Por qué no Hashem no paró el sol o no le puso un río enfrente, no le fabricó un río para que no pueda pasar, que de sí o sí se tenga que volver a la casa? Sí, a Hashem no le faltan recursos para hacer lo que quiere, como está escrito en la Torá, ¿sí? Bereshit 18, 14, hay paleme Hashem Dabar, hay algo imposible para Hashem. O como dijo Jonatán en el libro de Shemuel, el capítulo 14, pasuk 6, Ki en la Donai Matzor Leoshia Berrav o Bim'at, porque Hashem no tiene reparo, no hay algo que frene a Hashem de traer salvación, con mucho o con poco. ¿Por qué justo la boca del asno? ¿Por qué justo la boca del asno fue el mensaje para Bilam? Vamos a ver una idea que traen muchos de los sabios, muchos jajamín la traen, y por más que la traen muchos, sigue siendo fantástica, maravillosa, realmente simple, correcta, muy linda, y no menos poderosa, una explicación no menos poderosa y brillante que la que vimos recién. Hashem hace que el asno abra la boca para hacer una parodia de Bilam. Hashem hace una parodia de Bilam mismo. ¿Cuál es la fuerza de Bilam? ¿Cuál es la fuerza de Bilam? Hablar, tener visiones. Es un profeta, ¿sí? Tener visiones espirituales. Él es un profeta, él ve el futuro. Él tiene el poder de abrir la boca, de ver ángeles, de bendecir, de maldecir, de predecir el futuro. Viene Hashem y le dice a Bilam, vos hablas muy bien, vos hablas muy lindo, pero ese talento que tenés es un préstamo. No es tuyo, es mío. Yo te lo di. Yo te lo presté. ¿Querés ver que es así? No hay problema. Te lo saco a vos y se lo doy al burro. Agarro al más, ¿cómo decirlo? Agarro al más tonto de los animales y le pongo la corona que vos usás. Te saco el gran título, ¿sí? Del super profeta que ve ángeles y que conoce Da'at Elión, y hago que el asno vea y vos no. Hago que el asno hable y vos te tengas que quedar callado. Es decir, Hashem viene y le saca a Bilam la fuente de su autoconfianza. ¿Sí? ¿Qué es lo que le da? ¿Qué, en este mundo hoy en día, qué es lo que le da a la persona seguridad, confianza, en un mundo tan individualista? Su capacidad, su singularidad. ¿Qué es lo que define hoy a una persona? Lamentablemente tengo que decir. No la define que Betzelem Elohim ni Adam, sino la define que el ser humano fue creado a imagen y semejanza divina. No la define que Hashem te ama así como sos, porque así como sos es como Él te creó. Y así esto tendría que ser lo principal y lo primero. Que eso nos defina. Somos creaciones de Hashem y por eso, ya con eso se terminó. Lamentablemente no es así. ¿Qué nos define hoy? Que yo tengo algo que vos no. A ver, y no es que esté mal. No es que tener algo que el otro no tiene esté mal. Todos tenemos algo que el otro no tiene. El problema es la interpretación de este tener algo que el otro no. Y hoy en día esto se interpreta como competencia. Ah, yo tengo y vos no.
El que yo sé hacer algo o tenga algo es la fuente de autoconfianza de la persona. Viene Hashem y le dice a Bilam, seguro que tenés una gran capacidad, seguro que tenés algo especial, no hay ninguna duda, pero esa capacidad que tenés es un préstamo que yo te di. Vos sos simplemente el cartero. Simplemente el cartero está llevando el sobre, nada más. Entonces, ¿de qué te enorgulleces? ¿De qué te la crees? ¿No entendés que esa capacidad genera más obligaciones que derechos? Genera más obligaciones que honores. El mensaje acá, la idea es muy, muy, muy profunda. Talento, capacidad, cualidades especiales, es la maravilla de la vida. Es una de las maravillas de esta vida. No hay explicación científica al talento. ¿Sí? ¿Por qué fulano tiene esta capacidad y el otro no? En una misma casa pueden haber 2, 3, 5, 10 hijos y cada uno tiene una habilidad diferente. Este sabe tocar música y el otro no tiene idea, ¿sí?, lo que es una cuerda. A este le gusta pintar y el arte, el otro anda en patines. Pero es la misma casa, la misma educación, los mismos genes. Los mismos genes vienen del mismo lado, la misma fuente. ¿Cuál es el motivo? El motivo es hermoso y es muy, muy profundo. Capacidad, talento, habilidad. Es el momento en el que Hashem pensó de manera particular en cada uno de nosotros. Es el momento en el que Hashem dijo, este va a ser tu papel en mi película, en mi mundo. En la caja de herramientas que Hashem te dio para hacer su trabajo. Bilam, como es profeta y Yodea Ba'at Elyon, ¿sí?, conoce el conocimiento del Altísimo. Él cree que tiene derechos especiales y utiliza su talento para maldecir. Viene Hashem y les dice, perdón, ¿a dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿No tenés idea de lo que estás haciendo? Tu talento es un préstamo mío. Yo te lo di. Yo te puse esa corona en la cabeza. ¿Para qué? ¿Para que estés insultando, maldiciendo, blasfemando? No, ¿para que estés desperdiciando tu habilidad? Te lo saco y se lo doy a otro. Te lo saco y se lo doy a otro, incluso a un burro. Incluso a un burro. El mensaje es tremendo. El mensaje es tremendo. Tener una habilidad, tener talento, genera más responsabilidades que derechos. Por eso Hashem utilizó a un asno, a un burro. ¿Sí? ¿Qué es un burro? Un asno. Es un animal de carga. Es un animal de carga. Para demostrarnos que no tenemos nada. Nosotros no tenemos nada. Solamente tenemos el paquete, la carga que nos pusieron de arriba. Eso es lo único que tenemos. Capacidad no es motivo de orgullo. Es motivo de agradecimiento, de reconocimiento, de tomar responsabilidad. Como dijo Job, el famoso Job, Hashem natam, Hashem lakach, y Hashem mevorach, Hashem dio, Hashem quitó, sea bendito el nombre de Hashem. Él lo dio, ese es de él. Y con esta explicación podemos entender lo que dice la Torá en Bamidbar, capítulo 12, pasuk 3. Be'aish Moshe anaf meod mikol adam asher al penei adamah. Y el hombre Moshe era el más humilde de todos los hombres sobre la faz de la tierra. La única alabanza que Moshe escucha directamente de Hashem sobre sí mismo en vida es esta, que él es el más humilde de los hombres y el más fiel en toda su casa. Ahora, este pasuk no es
no es fácil de comprender. Cómo la persona que subió al cielo 3 veces, luchó con los ángeles, trajo la Torá, hizo todos los milagros y las hazañas que hizo, se sienta el más pequeño. Si se sentía pequeño, no podía hacer todo lo que hizo. Y si sabía quién era realmente, seguramente no era pequeño. No puede ser pequeño. Para nosotros no, es imposible. Moshe escribió en la Torá. Moshe escribió en la Torá que no hubo y no habrá otro como él. Y Hashem se lo dictó. El Mashiach no puede discutir con Moshe. Mashiach no le puede discutir a Moshe la Torá. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea de quién estamos hablando. Entonces, ¿qué hace que el hombre más grande se sienta el más pequeño? Muy simple, lo que dijimos hace un ratito. Moshe era el más humilde justamente porque sabía quién era. Porque sabía quién era, porque sabía que su capacidad le daba una responsabilidad. Sabía cuál era su misión y lo que debía hacer. Moshe no se preguntaba si hizo lo suficiente, sino si hizo lo que debía hacer con el talento que recibió. Su humildad provenía de saber quién era, de realmente saber quién era. Si no sabía quién era, ¿de qué se iba a sentir humilde? ¿De qué se iba a sentir orgulloso? Moshe decía, Hashem me eligió a mí y me dio un regalo. Tranquilamente Hashem podría haber elegido a Korah, a Datán, a Abiram, a un burro. Hashem podría haber sacado al pueblo de Israel de Egipto con un burro o con un becerro. Pero me eligió a mí. Me eligió a mí. Entonces, ¿le estoy retribuyendo en algo a Hashem? ¿Le estoy retribuyendo en algo por todo lo que me dio? La verdadera humildad viene del orgullo, de saber y entender que todas mis capacidades, mis talentos y mis habilidades y facultades son un préstamo divino de Hashem. Y Bilam iba al revés. Bilam iba al revés. Él creía que sus capacidades le daban el derecho de insultar, de maldecir, vos sos un ignorante, vos sos un esto, lo otro, no sos un inservible, un inútil, vos no servís para nada. Él pensó que su capacidad lo transformaban en un ser VIP. Hashem agarró el paquete que le puso a Bilam y se lo puso un burro. Y se terminó la historia. Entonces, para terminar, primer punto, Hashem en su infinito amor nos manda señales para que corrijamos y volvamos antes de que sea tarde, aunque tenga que desarmar la naturaleza. Como dijo el ángel, según Rashi, tuve que matar al burro porque no tuviste que responderle. Bilam no le pudo responder a un burro, a un asno. ¿Y nosotros qué vamos a contestar allá arriba? ¿Qué vamos a decir allá cuando lleguemos? Y segundo mensaje, si tenés algo especial, seguro que lo tenés. Seguro que tenés algo especial. Todos tenemos algo especial. No te la creas. Eso no te da derecho a sentirte superior, sino que te obliga a saber cuál es tu lugar y entender cuánto se espera de vos justamente por ser alguien único y especial. Sin lugar a dudas, 2 mensajes gigantes.